Ok, chicos, comenzamos nuestra segunda sesión grabada, recordando que pues las sesiones que tenemos exceden a las que están en registro. Lo digo porque debe entenderse que es un grupo de estudiantes de cursos de investigación que ya tienen una cierta familiaridad con teoría social, con aspectos conceptuales teóricos de metodología, y que se entienda pues que el estado de entendimiento, de diálogo que tenemos viene de una cierta familiarización y que pues si algún curioso o persona que quiere como ponerse al día con lo que estamos haciendo, se siente algo perdido o perdida, pues que no lo vaya a concluir como a una falta de capacidad o de competencia, sino que es más bien un asunto de familiaridad, ¿no? Es la cercanía o la habituación, entrenamiento, aprendizaje que ya se ha tenido, ¿no? En esta sesión vamos a programarlo, creo, en tres partes. Lo primero es que vamos a comentar algunos análisis que ya se han hecho sobre la tarea central del proyecto, que es analizar Reddit, la interacción de las comunidades digitales en Reddit, no cualquier comunidad digital en Reddit, sino aquellas que se concentran en temas de salud mental. Idealmente buscamos que esas conversaciones sobre salud mental se dirijan hacia temas o tópicos como las necesidades de los usuarios o el feedback, la retroalimentación que reciben de profesionales, de pares, etcétera, etcétera. Sin embargo, también estudiamos otro tipo de comunidades en torno a la salud mental porque debemos o necesitamos tener unos ciertos parámetros de comprender cómo cambian las reglas del juego según cada una de las comunidades. Esto tiene que ver con un principio del análisis lingüístico mismo. En cuando veamos alguno de los ejemplos o análisis, podré explicar un poco más a qué me refiero con esto de, eh, aunque tenemos una orientación hacia un tipo de comunidad en específico, aún así es importante para nosotros conocer los otros tipos contiguos de comunidades, porque a su vez permiten entender las características de este objeto en particular, ¿no? Entonces, iniciaremos con estos comentarios que se han hecho de los análisis. Continuaremos con algunos aspectos de lo que se conoce como historia conceptual. Esto es algo que recién vengo estudiando en el posgrado y me pareció muy importante porque se conecta con lo que ya habíamos estado haciendo. La sesión para hoy siempre estuvo programada para que fuera Regine Rivon y la siguiente sesión iba a ser Reinhard Koselleck. Entonces, son autores que comunican la teoría del discurso con la lingüística, con la historia, ¿no? Son de una inclinación muy de historiadores. Y justo este es un autor que me parece puente, o sea, que creo que tiene muchos elementos introductorios, creo que tiene muchos aspectos básicos que nos van a permitir comunicar estas cosas que ya conocemos de alguna manera, ¿no? Es decir, no es que ustedes sean profesionales de la historia, pero saben de qué trata la historia y también deben de tener algunas clases o algunos cursos históricos en psicología. Además, por la parte lingüística es algo que hemos estado practicando y ejercitando. Esto no va a parar. O sea, la única manera de convertirse en un buen analista es estar practicando y recibir retroalimentación de los análisis que se practican, ver las categorías que a lo mejor no habías visto, conocer cómo otros categorizan, cuáles son los modos en los que se categorizan, todo eso es importante, ¿no? Por eso también vemos muchos autores de análisis, porque nos dan a lo mejor cosas coincidentes, cosas que pues, se pueden compartir entre ellos, pero también es importante descubrirnos a nosotros mismos en lo que estamos aprendiendo, descubrir cuáles son aquellas maneras en las que yo me estoy sintiendo un poco más cómodo o cómoda interpretando. Afortunadamente, quienes están en sesión hoy, tanto Eve como Mel, a ambos les he visto análisis de mucha calidad para
digamos, ser estudiantes de pregrado de los primeros años, me parece que sus análisis son muy competentes y también me da mucha curiosidad saber cómo van a ir afinando esta capacidad de leer o de interpretar a lo largo del tiempo, ¿no? Saúl ha podido practicar menos con nosotros, de hecho entra poco a las sesiones, pero debo decir que cuando ha participado y ha comentado, tiene una concepción social, histórica y política muy útil para este tipo de cuestiones. De repente, a lo mejor la parte empírica del análisis lingüístico podría servirle más, pero ya tiene ese fondo muy fuerte, ¿no? Karen, que no está en sesión, también es alguien que tiene una claridad y una lucidez para entender cosas muy complejas y volverlas sencillas y sintetizar la información complicada, ¿no? En el caso de Vicky, que no ha estado también presente en algunas sesiones, pero que ha mandado sus productos, en lo que hace también podemos confirmar que ese análisis o enfoque de profundidad que tiene logra concretar las tareas muy bien, ¿no? Entonces, dando este contexto de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, quisiera ahora sí cederle el lugar a Eve. ¿Quieres compartir, Eve? ¿Hay algo de lo que esté en tu pantalla que será importante que veamos nosotros? Eh, sí, la verdad, ay, no sé cómo se puede exponer. En la parte de A abajo, ver. Ujú. en las Ah, ok, opciones donde te aparece video, micrófono, participantes, etcétera, etcétera, hay una opción que dice compartir. ok, sí, ya vi. ¿Ya? Voy a ver. En cuanto me digas, yo quito esta. Va, a ver, solo con unas cositas y creo que ya. ¿Ya listo? Ujú. ¿Tú sí lo ves? A Yo ver, no lo veo. creo Lo voy a que ya quitar. le puse en compartir. Ya, No ya, sé ya si quité ya. lo Ok. mío, ya está lo tuyo. Ujú. Listo. Ahora sí, vemos este. Ah, exactamente. Va, pues bueno, yo hice un análisis de este post que tiene este título, que pues dice I hate the insincerity of it more than anything. Bueno, en español sería pues odio la insinceridad que esta situación más que cualquier otra cosa, ¿no? Ujú, Y pues bueno, en general de lo que trata, así como de manera muy resumida, pues el usuario de Reddit muestra su queja, su decepción con respecto a los servicios, sí, cómo hay como negocio detrás de ellos y el papel que la sociedad ha tomado, con la influencia de estos mismos servicios, sí, generando pues ciertas ideas que el usuario pues ve erróneas o que cree que están contribuyendo a una problemática pues más grande, ¿no? Para ser honesto, cuando hice el análisis, ujú, no le encontré como mucho sentido por cómo estaba escrito, cómo estaba estructurado. Y pues yo en cada párrafo como que traté de sacar como un discurso ujú, para como generar uno en general, pero como que no me funcionó mucho esa técnica y también llegué a omitir la parte más como pasional o como más de desahogo por parte del usuario, que pues como, bueno, yo lo vi más como esto, más como una crítica que él puede percibir, más que como un desahogo suyo ujú, o como algo que él siente, ¿no? Entonces, pues yo creo que en general el discurso podría ser pues más, pues sí, pasional, pero pues también uno de un control crítico pues de la sociedad. Pues aquí el maestro me ayudó mucho con como segmentar por cada párrafo como ciertos argumentos que tiene el usuario para hacer como su tesis. Y pues bueno, lo que voy a hacer ahorita es mostrar esos argumentos para al final que como ya tengamos ya aclarados esos argumentos,
lo que yo pude sacar o lo que yo creo que está como muy conectado con lo que menciona Ernesto Laclau, Ujú. con el análisis, bueno, con la imposibilidad de la sociedad y pues esta cuestión de las ideologías. Ok, muy bien, excelente. Pues bueno, en el primer argumento, el usuario dice que pues las personas normales hoy en día no pueden entender el sufrimiento de las personas que acuden a los servicios de psiquiatría, de medicina, porque la gente que es como sana solo puede ver desde, pues, vamos a decirlo así, como su burbuja, este, que las personas que están sufriendo bajo estos servicios, están siendo ayudadas cuando en realidad están siendo más perjudicadas de lo normal. Y que estas personas sanas, al momento de caer, este, en alguna cuestión de, pues alguna patología, ya se dan cuenta de que en realidad, no es como que los servicios sí estén ayudando a las personas con problemas, mentales, vamos a decirlo, sino que más bien pues los están perjudicando más. Su segundo argumento, que fue el segundo párrafo que me causó mucha curiosidad por las palabras de control y punishment, pues bueno, aquí lo que explica el autor del post es que denuncia que muchos psicólogos, psiquiatras, se sienten enojados, cuando tú tratas de contradecir o tratas de estar en contra de los métodos que utilizan, pues, para poder tratarte. En este caso, menciona el autor del post que se les tiende a infantilizar. Entonces, pues es básicamente como tenerte sedado, por así decirse, intelectualmente. Por lo que al momento de uno estar en contra de esta situación, pues se le castiga o se tiene un control. Sí, Mel, para saber si estamos todos en contexto, ¿qué entiendes tú por infantilizar? Creo que, bueno, yo puedo tomar de punto de partida qué ha significado como lo infantil dentro de la sociedad, o sea, cómo conciben las personas lo infantil. Y Ok, creo que muchas veces esto se ve como, no sé la palabra, pero como minimizado, como con menos poder, como ok, el no saber, como el tú no sabes, yo sí sé, yo tengo el control, entonces tú haces lo que yo diga y siento que esa es la dinámica que se ha llevado. sí, Entonces, digo, para empezar, no sé si podríamos hablar como del mismo concepto, porque pues seguramente este usuario se encuentra en un contexto diferente, no solamente a, digamos, Guadalajara, sino a México, ¿no? ujú, Pero bueno, yo creo que puede hablar como de esta infantilización como esto mismo, ¿no? De que los tratan como si fueran, pues sí, como si fueran niños, como si no supieran, como si estas personas que trabajan pues, en todas estas instituciones, sí, pues ellos saben y ellos son los que te dicen qué debes de hacer para sentirte mejor o cómo se supone que te sientes, o sea, todo eso como si hubiera una distinción de poder. sí, no será tan bien, porque creo que lo sugieres tú en la manera en la que lo analizas, que la infancia es también un discurso, es decir, la existencia social de los niños es transversal a lo mejor a la manera en la que nosotros lo vamos a conceptualizar, pero el concepto de infancia sí es histórico, ¿no? Entonces, el entendimiento y los argumentos que tenemos para decir lo que están autorizados para hacer, lo que no están autorizados para hacer, lo que es bueno para ellos, lo que es malo para ellos, el poder que tienen, lo impotentes que son, lo competentes que son, lo incompetentes que son, lo razonables que son, lo irracionables que son, lo irracionales que son, perdón. Todos estos puntos son discursivos, ¿ok? Niños y niñas hay de manera transhistórica, incluso prehistórica, ¿verdad? Pero el concepto de infancia
ese sí es histórico. Y bien lo dice Mel, el contexto es bien importante. A lo mejor la manera en la que nosotros experimentamos la infantilización no es la misma que la que experimentan en un contexto norteamericano. Afortunadamente, tenemos suficiente entendimiento del discurso de la infancia y de los efectos que tiene cuando alguien lo aplica a nosotros, que podemos empatizar en algún nivel. Esto es clave de los fenómenos lingüísticos, ¿sí? Que aunque no existan coincidencias, digamos, 100% exactas de una designación conceptual, permite la comunicación, ¿no? Ese va a ser un elemento clave en los fenómenos lingüísticos, que se permita la comunicación. Después pueden haber muchos procesos complementarios de afinar el entendimiento, la comprensión mutua, si está pasando o no el entendimiento, pero de inicio creo que sí tenemos más o menos un marco común para poder decir la denuncia de infantilización que hace esta persona, el autor de este post, es algo que podemos entender, sí sabemos de qué habla. ¿Ok? Te dejamos continuar, perdón. Pues con segundo argumento, sale este tercer argumento, ¿cómo se mueve esto? A ver, ya. Donde igual este párrafo me causó me sacó mucho de onda, Ujú, sobre todo por la parte subrayada, porque como que comienza hablando sobre, bueno, es que las personas, o sea, hay un prejuicio muy grande hacia ujú, las personas, este, sin una muy buena salud mental. ujú. Tanto que pues la ciencia, no lo ha dejado de lado, ¿no? No se, esfuerza por intentar comprender esto, ¿no? Pero bueno, igual ya viéndolo desde este nuevo punto de vista, Ujú, pues bueno, comenta que la sociedad, pues sí, no está empatizando con las denuncias que hacen estas personas porque los ven pues justamente como locos. Y gracias a eh, discurso, podría decirse, que ha generado las instituciones, sí, este, se genera también esta narrativa del segundo argumento de, bueno, es que no es que realmente no empaticemos, sino que más bien, pues tú no sabes, o sea, no comprendes que necesitas ayuda, ¿no? Por así sí, decirse, ujú, como, pues sí, justamente infantilizarlo, ¿no? O sea, yo sé más que tú no sabes, realmente te estoy ayudando, ¿no? ok. ¿Y a lo que se refiere con esto de la ciencia? Ujú. Sí, esto que mencionas me parece importante para comentar, aunque el discurso de la locura es uno muy característico en determinados contextos, en determinado empaque institucional, porque eso es algo que vamos eventualmente a discutir. ¿Podemos utilizar directamente a Foucault en nuestro contexto? Esa es una pregunta que yo tengo en este momento, porque, claro, yo defiendo que la teoría son herramientas conceptuales, universales, universales en el sentido de que se apliquen eh, de manera forzada o de manera obligada, sino que tienen esa capacidad de usarse en cualquier situación. Claro, al usarse en cualquier situación, demostrarán cuándo son útiles, cuándo no son útiles, cuándo solucionan problemas, cuándo los generan o los empeoran, ¿no? Pero en principio, pues los conceptos, al ser ideales, no deberían de tener una fricción o una tensión importante al poder aplicarse o al poder usarse. Sin embargo, eh, discurso de la locura y discurso de la infancia son dos procesos sociales muy distintos y eso es algo que es importante que entendamos. Ya sea que lo vayamos a investigar desde la sociología del discurso, desde la antropología del discurso, desde la historia del discurso, etcétera, 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 el fenómeno en sí tiene una identidad y los rastros de la identidad que tiene, desde mi perspectiva, lo que yo le sugiero es mantenernos formalistas. ¿A qué me refiero? Formalista en el sentido de la lengua, del sistema de lenguaje. Infancia es una cosa,
locura es otra cosa, ¿no? Y lo sé por las diferencias formales de las palabras. ¿Por qué se usan unas? ¿Por qué se usan otras? Después vamos a ver distintos conceptos históricos para las mismas personas que han sido usuarias de servicios de salud mental, paciente, eh, digamos, usuario, digamos, cliente, digamos, loco o enfermo mental, etcétera, 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 ¿no? Creo que sí entendemos que las maneras de nombrar, de alguna manera, nos ayudan a entender las instituciones que les usan, las historias de esas maneras de nombrar y las funciones sociales que tienen. Esas son las preguntas que nosotros nos vamos a hacer. Cuando nosotros interpretamos, como lo hacemos en estos ejercicios que nos ayudó a estructurar Everardo, no es para decir qué dicen las cosas. No es que nosotros descubrimos el significado que sí tienen los comentarios. Lo que nosotros más bien hacemos es preguntarles a los enunciados sus conexiones con fenómenos y procesos sociales. Nosotros interrogamos a las expresiones lingüísticas para establecer posiblemente, porque eso lo vamos a hacer hasta el final, cuando logremos sistematizar y ordenar todo lo que observamos, al final podremos concluir si nuestras observaciones estaban dirigidas de una manera tal que nos permitían descubrir relaciones entre tales fenómenos sociales y expresiones lingüísticas. Ese es el punto final de las observaciones que hacemos. De momento, este tipo de ejercicios abiertos creo que son los más importantes, porque no me parece recomendable traer una tabla de categorías y decir, apliquémosla. En algunos casos lo vamos a hacer así porque tenemos que aprender ciertas teorías, pero cuando hagamos análisis directamente de la plataforma, sí hay que ser más abiertos. Si tal concepto me pareció importante, aunque no me tocaba estudiarlo, tomar nota de por qué me pareció importante. Eve lo ha hecho de manera recurrente y se lo aplaudo mucho porque creo que genera una contribución importante a cosas que yo a lo mejor no hubiera observado, a cosas que Mel a lo mejor no hubiera observado, etcétera, 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 ¿no? Adelante, Eve. Y bueno, pues justamente esto, ¿no? O sea, al final, como que la sociedad científica, la ciencia, pues al final como que hace de menos esto, ¿no? O no trata de investigarlo, sino que sigue como con este patrón de, pues bueno, te medico y pues ya. Ujú. Va a ser importante también, yo se los decía, pues si quieres ya puedes pasarnos al cuarto argumento. Entender cosas de sociología, de la psicología, sociología, de la psiquiatría, para que al mismo tiempo que entendemos las interpretaciones lingüísticas y sus contextos culturales e históricos, que comprendamos esas instituciones, ¿no? Es decir, ¿por qué funcionan de esta manera? ¿Y por qué sirve que funcionen de esta manera? ¿Y a quién les funciona o a quién les sirve que funcionen de esta manera? Adelante. Y bueno, esto lleva al cuarto argumento, que para mí esta es como que la parte como principal para la explicación que voy a dar después. Ujú, Pero pues bueno, aquí este autor del post dice de que es que bueno, sí lo acepto, ¿no? O sea, soy una persona que no es funcional, me siento muy mal, pero no es como porque realmente esté en una como patología o algo del estilo, sino porque estoy decepcionado de cómo la sociedad me ha tratado por sentirme así. ujú, ¿Qué es esto? Pues en lugar de sentir este apoyo de los demás, pues recibo pastillas y etiquetas psiquiátricas. Este, y pues de hecho, justamente aquí en párrafo menciona de que, o sea, la gente siente estrés, pero es como su nivel de estrés. No ujú, significa que realmente pues haya una patología o algo pues ahí como no funcional. Es un nivel de estrés y ujú, más bien en vez de tratar de meterlo como por ejemplo una escala de un 1 al 10, ujú, pues más bien enfocarte en esa persona y pues tratar de ayudarla, ¿no? Y pues bueno, al final en el quinto argumento, menciona que pues sí, el deterioro mental al final es predecible, pero pues a las instituciones sí, no les importa
porque pues quieren más bien sacar pues más negocio, ¿no? Incluso menciona cómo se utiliza este tipo de situaciones pues para, pues no sé, vender, ¿no? En películas o cuestiones más de redes sociales. Sí, sí, sí. Y bueno, al final pues todo esto lo, lo relaciono mucho con lo que pone la Clau, que pues bueno, primero dice, lo social no es solo el juego infinito de las diferencias. Esto también es el intento de limitar este juego, de domesticar la infinitud, de abarcarla dentro de la finitud de un orden. Ok. Pero este orden o estructura ya no asume la forma de una esencia subyacente de lo social, sino que más bien es un intento, por definición, inestable y precario de actuar sobre lo social, de hegemonizarlo. Creo que esto conecta muy bien con esta cuestión de, o sea, los discursos, sí, la institución, pues Ujú, trata de imponer como esto es normal y esto no es normal, ujú, esto es sano y esto no es sano. Entonces, pues al final lo que, o sea, como que lo, por así decirse, curioso de la situación es que justamente el objetivo, que es querer ayudar, pues termina por no ayudar, porque estas personas que acuden a estos servicios se terminan por sentir rechazadas, o fuera de como esta, vaya, sociedad ujú, o de este instituto, al no sentirse apoyadas, más bien, sino pues solo como, pues toma tu medicina y listo. ujú, Aquí dice, lo ideológico consistiría en el no reconocimiento del carácter precario de cualquier positividad, de la imposibilidad de cualquier estructura definitiva. Lo ideológico consistiría en aquellas formas discursivas mediante las cuales una sociedad intenta instituirse como tal basándose en la clausura, en la fijación del significado, el no reconocimiento del juego infinito de las diferencias. O sea, si por ejemplo este autor del post fuera la Clau, diría como, pues, realmente no tienen por qué como que ponerme etiquetas o como hacerlo de esta manera, ¿no? Sino más bien como, pues soy humano, es como mi experiencia y más bien como que intenten ayudarme de otra manera que no sea pues solo etiquetándome, ¿no? Metiéndome medicinas. Porque ujú. al final, pues, su objetivo, si bien es ayudar, pues es al final, pues, lo que contradice esto, como meter como una ¿cómo decirlo? Como un control o como meterlo todo en una burbuja y dar por hecho que todos caben en esa misma burbuja. Sí. Ah, ¿tienes algo más de la teoría además de esto, Eve? Porque justo quería hacer como un comentario respecto a eso y no quiero interrumpir. Creo que sería todo. Bueno, creo que es lo que intenté como más, ahí como que resumir. Yo creo que te quedó muy bien, Eve. Sí, mira, yo solo puedo pensar que es una genialidad que eh, estés teniendo como esa sensibilidad con las formas de designación o etiquetación y que puedas tener la capacidad de conectarlo con una teoría de la ontología social como es la CLO. Digamos, la CLO tiene cosas muy profundas porque una de las cosas que dice la CLO es, no está haciendo una conclusión sobre un proceso en particular, está haciendo una conclusión sobre cómo funciona la sociedad en general. Dice, la sociedad necesita formas de institucionalizar, pero cuando institucionaliza, ¿qué es algo que buscamos? ¿Qué es algo que queremos? Cuando lo hacemos, llegamos a olvidar que estos son ejercicios parciales, relativos, contingentes, y que no podemos garantizar que todo lo que está allá afuera y que todas las diferencias sociales de las personas en su ejercicio y expresión los podemos captar o capturar en la manera en la que categorizamos, ¿no? Por eso una visión de responsabilidad de los profesionales de la salud mental sería, claro, entender por qué es importante las formas institucionales de la salud mental. Yo no adelantaría la conclusión de decir, porque identificamos los problemas de la forma institucional actual, la conclusión de ello es que cualquier forma institucional va a ser problemática. Ni siquiera en el sentido de, tomándole la palabra a Laclau, ¿no? Laclau dice, este es un proceso de la filosofía política, es decir, no solamente va a ocurrir con
la psiquiatría y la psicología con respecto a la salud mental. Va a ocurrir también con la cuestión sexogenérica, ¿no? ¿Quién determina cuáles son los parámetros de la identidad masculina y la femenina? ¿Por qué ahora vivimos una transformación de estos esquemas o de estos sistemas para ampliarlos, ¿no? Y al mismo tiempo vemos quienes debaten y discuten y dicen, yo creo que es problemático que los ampliemos. Yo creo que puede ser irresponsable que los ampliemos si no se hace con determinada planeación, orden, dirección, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que a la CLO le interesa en el sentido de la disputa por esa hegemonía, ¿no? Que está ahí en el último concepto que dice hegemonizarlo. Ya después, en posteriores ejercicios, me gustaría también que viéramos el esquema que realicé en su momento sobre cómo podemos entender particularmente las vertientes o coyunturas en los discursos sí y la articulación de hegemonía, ¿no? Eso ya es más teórico, pero igual lo aterrizamos. Mel, ¿qué opinas de la presentación de Eve? Pues creo que estuvo bastante bien el hecho de que como dividiera esto, bueno, al principio dijo que como que se le complicó tener que dividir como parte por parte, pero al final hizo una división, ya no tanto como lo había mencionado al principio, pero creo que esta división permitió como ver como parte por parte Ujú, y justamente esto de medio darle como una categoría, un discurso a cada parte ujú, y creo que eso de alguna manera hace que se pueda comprender mucho mejor, aparte de que también coinciden que tuvo una visión bastante empática con el usuario y con realidades que están sucediendo, y ujú, también el conecte que hizo con la teoría. Creo que eso fue bastante bueno. ujú, Ah, incluye, o sea, no solamente el aprendizaje que llevamos de cómo hacer análisis de discurso en los posts de Reddit, sino que ujú. incluye lo que hemos hecho en las sesiones, que ha sido indagar acerca de autores, de lo que dicen acerca del discurso. Entonces, sí, se me hizo de hecho bastante padre el trabajo que realizó. Sí, yo solo puedo decir que están aprendiendo mucho, están creciendo mucho y me da gusto ver a veces lo incisivos o lo precisos que son con la manera en la que categorizan y hacen las asociaciones entre teoría y observación. Y quería, antes de comenzar con esto, sí, sí me confirman que se vea y la historiografía, descripción de un concepto. Sí, sí se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, continuemos. ¿Qué quería comentar? Mm, esto de aquí es una perspectiva desde la historia sobre el cambio, las transformaciones que tienen los conceptos de uso histórico. Es decir, dentro de la teoría de la historia, cómo estas innovaciones, ¿no? Lingüísticas, que son los conceptos, aparecen para formar parte de la realidad. Cuando nosotros pensamos en las categorías que utilizamos para entender la sociedad, la historia, la mente, las personas, los discursos, las ideologías, etcétera, etcétera, cuando pensamos en esas categorías, generalmente llegamos a pensar que las descubrimos. Generalmente pensamos, eso es algo que siempre está ahí y yo con este análisis o esta conclusión logré demostrarle a todos, miren, aquí está esto que siempre ha estado aquí, ¿no? Y como es una innovación que otros no conocen o que no han ejercitado, que no han practicado, les llamamos y los intentamos convencer de que lo intenten observar o buscar en el pasado, ¿no? O que intenten hacer prospectivas sobre esto que acabamos de descubrir hacia el futuro. El problema con estos asuntos humanos lingüísticos es que, a diferencia de un descubrimiento de la fuerza de gravedad, por ejemplo, que existe independientemente de que
la haya calculado, matematizado y explicado científicamente Newton. Independientemente de eso, pues la gravedad es algo sí está siempre. La diferencia de ese tipo de descubrimientos y del trabajo, no solamente de la historia, sino de las ciencias sociales respecto a las categorizaciones que utiliza para señalar aquello que descubre, es que una vez que esa designación pasa, eso se convierte en un objeto nuevo del mundo social. Por poner un ejemplo, los conceptos de cultura y los conceptos de modernidad. El concepto de modernidad también puede entenderse de alguna manera como el concepto del progreso, como esta idea de la liberación del hombre de las costumbres, de los hábitos no científicos, de la sociedad no sistemática, ¿no? Algunas cuestiones de fondo, tal vez como superar las espiritualidades religiosas y pasar a una forma espiritual secular, etcétera, etcétera. Todo eso está contenido en el concepto de modernidad, ¿no? Pero cuando aparece y cuando lo discutimos, se convierte también en una preocupación y se convierte también en un fenómeno social, ¿no? Todo aquello que nosotros, digamos, señalamos como un descubrimiento, entre comillas, es también una creación. Estamos creando algo que ahora forma parte del mundo social, cuando categorizamos y cuando no. También los invito a que pensemos en esto cuando hacemos categorizaciones. Pensemos que las categorizaciones que hacemos las van a leer las personas de quienes obtenemos esos testimonios o de quienes encontramos esas comunicaciones públicas, ¿no? No son comunicaciones privadas, son comunicaciones hechas precisamente para eso, para compartirse, para discutirse, para dialogarse, ¿no? Entonces, pensemos que cuando categorizamos estamos agregando un elemento de novedad a la conversación. No siempre va a haber un elemento ya prefabricado, ya constituido. El enfoque de análisis de discurso de corpus, que ya se lo había mostrado creo que a Mel y a Karen, ese tipo de categorización sí permite tener algo ya hecho, tener una lista de categorías que ya existen en otros trabajos históricos, en otros trabajos lingüísticos, sociolingüísticos, etcétera. Pero no tengamos miedo de si encontramos un objeto que verdaderamente no me parece que vaya a encontrar en un trabajo histórico, en un trabajo sociolingüístico, en un trabajo lingüístico, dígase, mucho de lo que tiene que ver con la digitalidad va a ser así, pues hacer una categoría para ello, claro, con responsabilidad, sabiendo esto, que una vez que yo categorizo, estoy construyendo un objeto nuevo social que va a formar parte del mundo, ¿no? ¿Qué tanto va a permanecer? Pues va a depender de la capacidad que nosotros como grupo investigativo logre trascender los resultados de aquello que le interesa hacia afuera, ¿no? Entonces, ya explicamos a qué nos referimos con el descubrir conceptos o realidades sociales. Es este asunto de la metareferencia, es decir, no solo modernidad no solo refiere a ese asunto del progreso histórico, sino que modernidad también va a ser un concepto que las personas utilicen para decir quién sí es moderno, quién no es moderno. Mel, dicen que Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo. ¿Te parece a ti un país moderno, Mel? Pues dentro de la concepción que se tiene de moderno, yo diría que sí. ¿Ok? ¿Por qué sí es moderno? Bueno, pues yo pienso principalmente por ejemplo, en cuestión de tecnología o en Ujú, cuestión de conocimientos que suelen estar bastante avanzados. Claro que hay otros países que también van a la par, o incluso podría ser más que Estados Unidos, pero siento que cuestiones grandes de tecnología se concentran ahí. ujú, También de conocimiento, pues es muy común ver como
muchas de las investigaciones más importantes se realizan en Estados Unidos con población estadounidense y Sí, yo me iría más por esos aspectos. bien, gracias, Mel. Coincido contigo. En esas dimensiones creo que Estados Unidos sí sería un estado moderno. Eve, te reformulo la pregunta. ¿Consideras que Estados Unidos es moderno en todas dimensiones o en algunas sí y en otras no? Yo creo que, bueno, coincido con Mel en las dimensiones que mostró, como si Ujú, en tecnología, tal vez, pues sí, conocimientos o como estudios, ujú, pero bueno, siento que esto va a sonar como, bueno, como muy estereotípico de mi parte, muy estereotipado, ok, pero siento como que a nivel social ujú. y a veces, pues sí, como también político, como que ahí sí es donde siento que más, como que anticuado se podría decir que No son está tan la cosa. modernos, ¿verdad? Ujú. Bueno, yo les puedo comentar, vi estos días una declaración creo que fue Marco Rubio, que decía que la invasión a Irán estaba justificada. Decía, es que son unos locos religiosos, dice, son unos religiosos muy ortodoxos, mezclan la religión con la política, decía, ¿no? Eh, lo más caricaturesco de ese comentario fue que creo que el mismo día, o al día siguiente, a lo mejor fallo aquí en la temporalidad, le tomaron esa famosa foto a Donald Trump, siendo bendecido por 20 reverendos diferentes, ¿no? Y es de nuevo como esta cuestión de, a ver, en el supuesto, desde la teoría política, Estado moderno es Estado secular, ¿no? La transición hacia el pensamiento secular es lo que eh, en el sentido clásico de la teoría política se entiende como lo moderno, ¿no? Entonces, revivir la cristiandad protestante por una conveniencia de partido electoral, puedes entender por qué lo hacen, pero llamarlo moderno no lo llamaría moderno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene justamente esto que estamos haciendo? ¿Estamos hablando de la modernidad en sí o estamos utilizando la herramienta del concepto de modernidad para permitirnos señalar algunos objetos, dimensiones, procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Este descubrimiento de la modernidad nos facilita llevar a cabo estas discusiones, ¿no? Por eso seguimos utilizándolo, por eso nos sigue pareciendo útil, ¿no? Em, de esto mismo que estamos platicando, creo que va a ser importante recordar que tanto en la sociología como en la antropología como en la historia de inicios del siglo XX importaba mucho construir, también de la psicología, por supuesto, construir la identidad de ciencia. Y nos preocupábamos mucho por el primer nivel lingüístico que es el referir, ¿no? ¿Cómo garantizas a las demás personas que participan en el ejercicio científico que tu referencia, tu explicación, ¿no? Que es una forma articulada, más compleja de referir, es legítima, está autorizada, es válida, nos ayuda a lograr los objetivos o fines que tenemos, que nos permita generalizar las conclusiones, que nos permita predecir, etcétera, etcétera? Sin embargo, creo que vivimos ahora en un momento en el que ya el nivel de referencia no es el único. En la primera mitad del siglo XX, tal vez muchas cuestiones pudieron haber parecido desordenadas o amontonadas entre dimensiones por esta falta de claridad de la metareferencia. La metareferencia es a su vez una novedad. Eve, cuando tú nos muestras a un usuario de servicios de psiquiatría o psicoterapia que utiliza el concepto de infantilización, que utiliza el concepto de psiquiatrizado, eso es tener conciencia de la metareferencia. Yo no sé si esa persona vaya a formar parte de esta conversación digital que estamos teniendo, virtual, y que forme parte de la explicación de lo que es la referencia y la metareferencia, lo que eso tiene que ver con la teoría lingüística y la semiótica, particularmente con Bartés o con algún manual como el que revisamos como Chandler, ¿no? Pero lo que sí es que la persona lo ejercita.
Tal vez esquemáticamente no podría llevarlo, tal vez, ¿no? Y a lo mejor termina sabiendo más que nosotros, pero lo digo en ese sentido, ¿no? O sea, no porque una persona lo practique, significa que en la manera explicativa, pedagógica, didáctica, etcétera, tiene un hilo de coherencia claro para compartirlo. Esos son dos procesos totalmente distintos. Pero el que una persona lo practique nos demuestra que entiende la metareferencia, que la metareferencia es parte de su mundo, ¿sí? Esto es algo bien importante que quiero que sepamos, porque cuando identifiquemos que alguien es crítico, observamos lingüísticamente este fenómeno de la metareferencia. No quiero detenerme en los aspectos de esta em, presentación, ¿no? De la historia conceptual. Esto que estamos viendo es una especie de resumen. Sí quisiera que con esto que estamos hablando lo conectemos con algunas tesis, conceptos que estoy intentando priorizar de la lectura de Regine Ribon, ¿sí? Entonces, ahí voy. Es esta de acá. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de checarla? La verdad yo no. ¿Mel? Sí, yo tampoco. Ok, entonces vamos a sí checarla, ¿ok? De momento, vamos a considerar esto una introducción, ¿va? Porque también ya estamos como llegando al tiempo. Y Eve, te voy a retar. Vamos a ver qué tan bien andas de inglés. No hay que dejar de practicarlo. Dime, ¿qué entiendes por esa oración? Me voy a acomodar. La subrayada, Ujú, sí, va. La verdad no sé qué es utterance. es oración, enunciado. Ah, el enunciado considerado por la perspectiva del discurso y el mecanismo que la condiciona. A ver, Aquí me faltó subrayarte esta parte de aquí, ahorita te lo hago para que... Ahí está. el discurso es el enunciado considerado desde la perspectiva del mecanismo y la condición del discurso. No, o sea, Ok, yo te ayudo, no te desde... apures. Va, Esto es un nivel complicado de lectura porque estamos leyendo lingüística y es teoría lingüística, entonces es así. O sea, esto de repente tiene, te habitúas, ya que lo ves mucho tiempo, sabes cuáles son las formas lingüísticas y no hay tantos obstáculos, pues. Discurso es el enunciado considerado desde la perspectiva del mecanismo discursivo que lo o la condiciona, ¿no? Lo, enunciado, la oración, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos discursivos? ¿Cuáles son los mecanismos discursivos? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Mel? Pues no estoy segura, la verdad. Ok. ¿Se acuerdan? Yo siento que hemos visto tanto que a lo mejor ha hecho falta hacer por ahí una tabla donde agregamos todo, ¿no? Alguien me había dicho, creo que fue Meli, que esta teoría creo que es de, creo que es de Voloshinov, no sé si es de Voloshinov o de Bakhtin, sobre las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas. ¿La recuerdan? sí, creo que sí. Ok. Las fuerzas centrífugas serían esos elementos que generan una constricción del sistema lingüístico. Lo limita, lo delimita, evita que se disperse y que se disemine tanto que se convierta en cada quien su propia significación y nos asiste para que exista justamente la... hay un concepto lingüístico que lo explica esto, no sé si es con conveniencia, creo que sí es conveniencia, bueno, no sé, para no confundirme, es este fenómeno en el que la significación propia y la significación del otro
coinciden, ¿no? En ese momento en el que la significación propia y la significación del otro coinciden, estamos hablando de que las fuerzas centrífugas generaron la posibilidad de limitar, de constreñir. ¿Qué o cómo? Pues a través de una escolarización institucional regular, donde a mí se me enseñó cómo escribir y cómo hablar, y donde a esa persona también se le institucionalizó a partir de una escolarización regular institucional, donde a mí se me corrigió y se me regañó y mi mamá me jaló las orejas cuando yo me equivocaba, y a esa otra persona también, ¿no? Estos elementos punitivos o de control son importantes para estos elementos restrictivos de los lenguajes. Cuando ustedes están en su clase de psicopatología y realizan mal una categorización psicopatológica, ¿qué va a decir su maestro o su maestra? Va a decir, ah, muy bien, qué creativo, o va a decir, a ver, no, esta categoría no se aplica así, esta se aplica de esta manera. Eso también son esas fuerzas que constriñen, que delimiten ese código lingüístico. Ahora, las otras fuerzas son las que tienen que ver con la apertura de los sistemas lingüísticos o de los códigos lingüísticos, ¿no? Es decir, tampoco un sistema lingüístico puede estar cerrado. ¿Por qué? Porque entonces no habría novedad social. No podríamos nombrar las cosas nuevas si estuviéramos limitados a exactamente las mismas reglas y elementos lingüísticos. Digo, a veces tenemos tantos que parece que con los que tenemos es suficientes para hacer maravillas, pero aún así encontramos una cierta gracia, y con esto voy a repetir lo que dijimos alguna vez del concepto de lo nada que veriento, ¿verdad? Siempre ha estado ahí, siempre ha sido posible señalarlo, pero cuando alguien lo adjetivó, cuando lo convirtió en un elemento descriptivo, calificativo de alguien más, le encontramos una gracia muy interesante, ¿no? Por la historia, la microhistoria de ese mismo concepto. Ahora, cuando hablamos de los mecanismos discursivos, podemos señalarlos a través de una sociología del discurso. ¿Qué instituciones controlan, limitan? ¿Qué instituciones buscan o establecen una determinada resistencia? Es decir, vamos a convenir en usarlo, aunque a tal persona le parezca inadecuado, aunque a tal institución le parezca incorrecto, ¿no? Tengo un compañero en el posgrado que un maestro le tira carrilla porque cuando quiere decir que un texto tiene algo valioso, a veces como que le faltan las categorías y dice, está chistoso. Y el doctor le llama la atención, le dice, hay que encontrar más vocabulario para decir qué es el valor que encuentras en un texto o en un comentario, ¿no? Y en ese sancionarle que diga chistoso, hay un elemento justamente, un mecanismo discursivo de control, ¿no? Pero cuando salimos del salón y puede hablar con nosotros, lo vuelve a utilizar y es feliz y se siente más cómodo. Y nosotros pues lo recibimos bien y le decimos, no te agüites, no pasa nada. A veces pues así son las clases, a uno lo tienen que regañar. A mí el otro día me dijeron que tenía que hacer preguntas más incisivas y de menos sentido común. Y así a veces toca que estos ejercicios discursivos son sociológicos, porque tienen que ver con los agentes, tienen que ver con los roles, tienen que ver con las instituciones, tienen que ver con las funciones sociales, ¿sí? Ahora, la interpretación de un discurso. La interpretación de un discurso tiene que ver con esos elementos de estética, esos elementos formales, esos elementos comunicativos de los que disponemos para poder decodificar un mensaje. El que yo los esté saturando y aventando teoría lingüística y practicar análisis y teoría lingüística y practicar análisis es para eso, ¿sí? Para darles más mecanismos discursivos. La decodificación, la interpretación de un elemento lingüístico también es un mecanismo discursivo, ¿ok? Entonces, de estas dos cosas vamos a obtener lo siguiente. La competencia específica. Dice, em, la competencia específica es un sistema internalizado de reglas lingüísticas específicas que están involucradas en la producción y la comprensión de nuevas oraciones. ¿Qué podemos pensar sobre la competencia específica? La gramática, centralmente, la sintaxis, ¿qué podría ser importante? La prosodia.
las pausas que tomamos cuando hablamos, la cadencia, el estilo, todos estos son elementos estrictamente lingüísticos para poder comprender qué es lo que se nos dijo, ¿no? Pero luego viene la parte social. Además de los elementos lingüísticos en sí, además de los elementos lingüísticos puros, vamos a tener esa comprensión que conecta ese elemento lingüístico discursivo con procesos sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el problema central de una investigación del discurso histórica, ¿no? Dice, el problema de establecer una relación entre las prácticas discursivas, las prácticas no discursivas dentro de una formación social, ¿no? El historiador entiende no solamente los elementos discursivos, sino que también entiende los no discursivos, y esta claridad le va a permitir establecer cómo mm, una determinada manera de nombrar, de etiquetar, etcétera, etcétera, existe dentro de un determinado tiempo, momento institucional, ¿no? ¿Cómo podemos ver ejemplos de esto? En mi tesis, lo que yo hice al principio, cuando explicaba las genealogías de la psicología, hay varios autores que hacen esto, cada uno se ocupa de un periodo diferente y tienen estilos también diferentes para hacerlo. En lo que coinciden es en su interés en las prácticas discursivas y su interés en la perspectiva histórica. Entonces, con más recursos de unas ciertas disciplinas o con menos recursos de otras disciplinas, cada uno tiene sus fortalezas, van a haber estilos diferentes ahí, ¿no? Ya después, si quieren que veamos un repaso, lo vemos, ¿no? Estamos por las 8:10, ya estamos justamente cumpliendo la hora de la sesión. Con esto que estamos comentando, Eve, ¿qué te parece este texto? ¿Parece interesante o no parece interesante? Pues me parece interesante, pues justamente esto de, oye, aquí lo noté, la sociología del discurso y también, ay, lo que se mencionó antes sobre cómo vincular las prácticas discursivas y no discursivas. Sí, 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 sí. Ujú. ¿Alguna curiosidad? ¿Cómo que te gustaría profundizar más? Mm, También se me fue el notar la definición, el Lo concepto vamos más a bien. repasar. Sí, te va a Ok. tocar leerlo de nuevo, no te preocupes. Mel, ¿algo que comentar? Pues igual creo que esto, bueno, personalmente creo que a mí me puede ayudar de algún modo a los análisis, la verdad, en cuestión de esto categorizar, como que creo que llego a tener como problemas y me identifiqué mucho con su compañero del posgrado, porque Ujú, yo utilizo mucho para referirme a las cosas como, está chistoso, ujú, pero pues ese chistoso abarca mucho, ¿no? Entonces, ujú, yo he tenido dificultades como en ponerle nombre a algo como tal, porque digo de que no, todo chistoso, pero pues claro que dentro del trabajo que estamos realizando sí tenemos que nombrarlo y ese es el objetivo, ¿no? Poder nombrarlo. Entonces, pues igual, o sea, como el poderlo profundizar, ya no va a ser en esta clase, pero pues en las siguientes clases creo que va a ser fundamental para continuar al menos en lo que yo necesito para hacer mejor mis análisis. Seguiremos, seguiremos. Yo creo que vamos a tomar un riesgo, no sé qué opinan ustedes, para no perder tanto a Karen, para no perder tanto a Saúl, para no perder tanto a Vicky. Voy a, digamos, asignar que así como presentó Eve en esta sesión, alguien más obtenga algo de Reddit que lo pueda diseccionar de esa manera, que lo pueda explicar de esa manera, y vamos a darle prioridad a esa persona, ¿no? Es decir, si Vicky va a presentar, que Vicky decida qué día, ¿no? Eso es lo que podemos hacer para no perderlo. De cualquier manera, como ya estamos grabando las sesiones, aunque no puedan estar, pues lo ven en repetición, ¿no? De esa manera, pues evitamos que
digamos, ustedes se vayan separando mucho en el entrenamiento y pues Vicky o Saúl lleguen a tener algunas dudas, ¿no? Entonces, más que nada lo quiero hacer por eso. De momento, pues es todo. Se queda esta asignación. Yo creo que podemos ver dos, porque si se fijan es pequeña. Son de la 21 a la 26 son 5 páginas. No sé qué piensen ustedes. Regine Ribón y vemos a Koselec. Déjenme ver nada más cuántas son de Koselec. Miren, aquí hay de hecho algunos ejemplos o tablas de categorización por si tienen dudas. Y aquí historia conceptual. Esto de historia conceptual es más o menos lo que vimos hace ratito, pero incompleto, pues. Lo vimos ahorita con una introducción de Guillermo Cermeño, un investigador histórico de historia, perdón, del Colegio de México, contemporáneo, todavía vive, si lo quieren buscar, se puede, manden el correo, va a estar muy ocupado, no creo que no voy a hablar, pues, pero veamos que esto tiene una extensión de mm, 8 páginas, me parece, sí, ¿no? De la 7 a la 16. Sí, Sí podemos ver las dos, 8 y 5 serían como unas 15 páginas. sí, por Sí, mí sí está bien. Ok, sí, pues vale. igual. Entonces, les pido nada más de favor si ven a sus compañeros que les comenten esto que les platiqué, de que le toque a alguien más presentar su análisis, ¿ok? Y darle prioridad de que sea en el tiempo que esa persona quiera. Ustedes no pueden ser, ¿sí? O sea, ya Eve ya le tocó, a Mel le está tocando también otra chamba por otro lado, entonces tiene que ser o Karen o Vicky o Saúl, que de preferencia que ellos mismos lo sugieran ahí en el chat, ¿no? Como, compañeros, me comentaron que por semana cada uno va a presentar un análisis, ¿no? Yo me candidateo y quiero este horario, se puede, sin problemas. ¿Qué otra cosa? Más tardar, esto que les digo, más tardar el lunes para poder organizarnos. Y bueno, o si quieren el lunes, que nos lo digan desde mañana. Y algo más, algo con lo que quería cerrar. Ah, ya. Intentemos escoger algo de los grupos de Reddit que ya no sea antipsiquiatría, ¿ok? Yo sé que hay una cierta costumbre de que lo podemos entender mejor, son temas donde justamente tanto la ideología como el discurso quedan muy bien para analizar, pero ese es el reto. ¿Cómo vamos a encontrar las dimensiones de esos procesos sociales en algo que no es tan evidente? Aquí es muy evidente por el fenómeno de la meta-referencialidad, pero no todos los discursos son meta-referenciales, ¿ok? Ahí lo dejo. Y chao, chicos. Eve, un cierre nada más. Vale, pues se ve muy bien lo que haremos después y pues nada, pues muy bonita noche. Nos Descansen. vemos. Bye.